sé si tú te has preguntado, si eres nuevo, si ya tienes tiempo en la iglesia. Es importante que tú y yo entendamos para qué fuimos creados, para qué Dios nos formó. Algunos piensan y dicen, los que no conocen a Cristo: Señor, ¿para qué me trajiste a este mundo? Algunos claman y dicen eso. Algunos otros se quitan la vida porque no encuentran un propósito para el cual fueron llamados, para el cual fueron creados. Tú naciste con una razón específica, pero todos en lo general como iglesia tenemos un mismo propósito, y ese propósito se llama adorar al Señor. ¿Quién dice amén? Dice Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Al principio, ¿qué dice? Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para su gloria. Fuimos llamados para su gloria, fuimos creados para su gloria. Esto es en el Antiguo Testamento. En la traducción, la que leímos es Reina Valera y es la que me voy a estar basando, pero hay otras traducciones que son un tanto, un poco más claras, quizás se pudiera decir. Por ejemplo, la TLA dice: yo los he creado, el mismo verso, yo los he creado para que adoren. ¿Para qué nos creó? Para adorar y me canten alabanzas. Es como una traducción infantil o para niños, para que entiendan rápido para cuál es la razón para la que fuimos creados. Entonces, en el contexto de la Escritura, tú vas a poder encontrar la razón por la que has sido creado. Y esta es una de las primeras razones, sino la primera razón por la que tú y yo fuimos llamados para estar en este lugar, para donde quiera que vayamos, para que donde quiera que nos presentemos, le demos la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese, mi querido hermano, es nuestro llamado principal. Si te preguntan a ti: oye, ¿tú para qué viniste a este mundo? Pues yo vine para hacer negocios. No. Tú y yo vinimos para darle gloria a nuestro único Dios y Señor verdadero. ¿Alguien dice amén? De hecho, cuando el pueblo de Israel es llevado al desierto, dice la palabra que le fue entregada la ley, le fue entregada a Moisés. Y en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, del 1 al 5, tú vas a poder encontrar, de hecho, te lo voy a leer, dice: y habló Dios estas palabras. ¿Quién habló? Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántos de los de aquí el Señor nos sacó de casa de servidumbre? ¿Quién dice amén? Y dice en el verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, y ahí sí lo podemos poner, verso 5: no te inclinarás a ellas, repito, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos, ¿hasta la qué? Tercera y cuarta generación. ¿Qué significa lo que está diciendo al Señor? Lo primero que hace y se identifica: yo te saqué de la tierra de Egipto, dice el Señor. Primero se presenta para que sepas quién me está hablando. No, te está hablando el que te sacó de la tierra de Egipto. Punto número 1. Punto número 2: no te harás ninguna imagen ni semejanza y no te vas a inclinar a ellas. O sea, tú no vas a ponerte a adorar a alguna otra persona, algún objeto o algún otro Dios con D minúscula que no sea yo. Bueno, el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, puedes darte la importancia por lo que tú fuiste llamado. Fuimos llamados exclusivamente a adorar al Señor. Antes, en la antigüedad, México es su religión mayoritaria, que abarca mayor número de personas, los llevan a la idolatría. Yo vengo de allí, yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí venimos de esa religión. Y nos enseñaban a postrarnos a cualquier otra cosa que no sea Dios. Ahora que venimos al conocimiento verdadero del Señor, la palabra, al Dios vivo, ahora entendemos que única y exclusivamente nos tenemos que postrar ante ¿quién, hermano? Al Señor. No hay duda.
No hay razón para que nosotros le entreguemos nuestro corazón a otra persona, porque ahora sabemos que para eso hemos sido llamados. Y eso era en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Efesios 1, 5 al 6 lo ratifica. Efesios 1, 5 al 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado, repite conmigo y di predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia. Repite esta frase, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Su gracia, su voluntad, nuestro corazón, mi querido hermano, únicamente le pertenece a un solo Dios, a un solo Señor. Tú y yo no tenemos dos corazones. Solo tenemos un solo corazón, y le pertenece al Señor, al Rey de Reyes, al único Dios que me dio la vida, a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Entonces, fuimos creados para adorar, lo cual indirectamente indica que nuestra condición de vida es depender exclusivamente del Señor. Adorar no solamente es un acto ritualístico de palabras, de hechos, de actitudes, de formas, sino más bien se refiere a una actitud en tu corazón que le entrega todo al Señor. A la luz de la palabra, la razón primera, entonces terminamos esta fase. La razón por la que fuimos creados es para adorar al Señor. Pero, ¿qué es adorar? En sentido estricto, ¿qué es adorar? Porque yo estoy seguro que si nos empezamos a preguntar aquí, vamos a encontrar una opinión por este lado, otra opinión por este lado, otra opinión por este lado, y van a ser ciertas. Si conjugas todo, vamos a poder encontrar, hay una definición que yo encontré y dice: adoración es rendir nuestra vida a un ser que consideramos superior a nosotros. Es rendir nuestra vida a un ser que consideramos superior a nosotros. ¿Cuántos de los de aquí creemos que Dios es superior a nosotros? Sabes que muchos allá afuera, y yo fui parte de ello en algún momento, no nos acercamos al Señor porque precisamente no creíamos que Dios era superior a nosotros. Decíamos que nosotros teníamos la razón, que no hay Dios, que no existía, que nuestra vida es mejor que la que pudiéramos llevar en Dios, y decíamos que nosotros teníamos el control. Eso se llama orgullo, eso se llama soberbia, eso se llama no querer poner a un Dios sobre nuestra vida. Eso hacíamos tú y yo. Lo cierto es que por cuanto nosotros fuimos creados en esta forma de depender de Dios, de no ser independientes como el llanero solitario que tomamos decisiones a la ligera, sino que fuimos llamados para adorar a Dios, hay una necesidad natural en cada uno de nosotros de querer adorar. O sea, si no adoramos al único y Dios verdadero, vamos a terminar adorando a cualquier cosa o a quien se nos atraviese. Si nos enseñaron de chiquitos que teníamos que adorar a fulanito de tal, lo hacemos. ¿Por qué? Porque el humano está concebido para adorar. Inclusive en México, cuando vivíamos ignorancia de chiquitos, nos llevaban nuestros papás por las peregrinaciones. Bueno, no sé si tú ibas, pero a mí sí. Nos llevaban y lo hacíamos, nos persinábamos y el santo y nos postrábamos y hacíamos muchas cosas hasta que el Señor nos iluminó y ahora entendemos que solamente a Él le adoramos. De aquí el tema de la idolatría que tanto repudia el Señor. La idolatría, un tema en la Biblia extenso que en el Antiguo Testamento te lo vas a encontrar a cada ratito, como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese momento, de inmediato su corazón fallaba. Y fallaba no solamente porque se iba a adorar a otros dioses, sino que su corazón se alejaba de la presencia de Dios. Es decir, se presentaba a lo mejor la oportunidad de tener riqueza y tú tenías que elegir entre la riqueza y el adorar al Señor y el tiempo para adorar al Señor, y algunos decidían mejor las riquezas.
decidían mejor ir tras dioses falsos. Y eso no pasa solo en aquella época, no pasó, sino también pasa en estos tiempos. Algunos de nosotros quizá en la semana tuvimos la oportunidad de darle una mejor adoración al Señor, pero no lo hicimos por querer darle tiempo a otras cosas. Eso es lo que se llama idolatría. Entonces, si ya sabemos cuál es la adoración, que es rendir nuestra vida a un ser que consideramos y que es mayor a nosotros, ¿cuál es la forma correcta de adorar? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de adorar? Una vida sin adoración no consiste, hermano, solo en cantar. Pero el cantar no necesariamente es adoración. Cualquiera de los de allá afuera puede cantar. Pero cuando cantamos y ponemos al Señor por encima de nosotros y le honramos y le entregamos nuestra vida, entonces estamos adorando. Si pones un CD de música cristiana, no significa que estés adorando. Te ayuda a entrar a la presencia de Dios, pero si solamente lo pones para escuchar, no significa que sea una adoración. Asistir a la iglesia, en algunos casos, tampoco significa que estés adorando en verdad. Cuando venimos a la iglesia, le entregamos al Señor de forma particular y de forma general. El que estaba aquí les pidió, tómense de las manos y vamos a adorar como una sola iglesia. Entonces le entregamos nuestro corazón al Señor y en ese momento le estamos adorando. Cuando tú día a día estás en tu trabajo, en todo lo que haces, pones por prioridad al Señor y decir, no importa que me coman los leones, yo voy a adorar al Señor, yo voy a obedecer al Señor. En ese momento tú le estás adorando al Señor. Resumen, ¿qué significa? Cuando tú pones al Señor más alto que tu propia vida, el precio que cueste, en ese momento tú le adoras. No podemos nosotros en este sentido adorarle según las circunstancias. No importan las circunstancias, no importa si hay manifestaciones poderosas, no importa si tenemos el sentimiento suficiente para venir a adorar al Señor. Hoy sí tengo ganas de venir al Señor, vengo alegre y ahora sí hasta voy a brincar y voy a danzar. No se basa en los sentimientos. La adoración, mi querido hermano, es simplemente la adoración porque para eso fuimos llamados. Por tanto, cuando tú vienes aquí a la iglesia, vengas como vengas. Si vienes enojado, tú te pones a cuentas. Si tú vienes triste, le dices, Señor, ayúdame, yo te voy a adorar. En ese momento, tu corazón se transforma y empiezas a adorar al Señor. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Entonces, la adoración es más bien un estilo de vida. Es un estilo de vida. Nosotros le adoramos por quien es Él, no por lo que hace. El Señor me concedió un carrazo último modelo y ahora le voy a adorar. No, hermano, tú le tienes que adorar, tengas o no tengas el carro último modelo. El Señor ahora nos concedió que tuviésemos una mejor casa. Le voy a adorar. Sí, es una razón para adorarle, pero la razón primaria, la razón fundamental en tu vida es más bien que tú entiendas en tu cabeza, con tu fe y con tu corazón, le entregues al Señor toda tu vida, no importa lo que esté pasando. Es importante entonces adorarle correctamente. La Biblia, en el Antiguo Testamento, no vamos a entrar allí, pero se basaba en muchos rituales externos. Por ejemplo, tenía que haber un incienso, la manera de preparar el incienso, el fuego con el que se usaba para el incienso era de una forma. Los sacerdotes tenían una vestimenta muy peculiar, exclusiva, que el Señor les inspiró que se pusieran. Los sacerdotes se vestían, hasta los calzones tenían que ser de un tipo.
O sea, exteriormente había una regla específica para que las personas llegaran y adoraran al Señor, que tenían que traer un animal de cierta edad, tenían que traer palomas, unas tortas de X y de Y muchas cosas, utensilios. Incluso era necesario que no solamente cumplieran con esto, sino que en determinado tiempo y en determinado lugar tenían que adorar. El lugar para adorar en el Antiguo Testamento se llama Jerusalén. ¿Cómo se llama? Esa era la regla. Esa era la regla. No había otra manera. Entonces el pueblo de Dios tenía que estar en regla para poder adorar correctamente al Señor. Y eso vino de parte de Dios. O sea, no fue un asunto de hombre. Vino de parte de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Después el pueblo se empieza a perder un poco en relación a esto, porque había la condición del corazón no era la correcta. Entonces tenía que ser muy específico, muy especial. Ahí tienes el caso de Nabat y Abiú, Levítico 10:11, te lo voy a leer y dice: Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, o sea, los utensilios, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es decir, el asunto de la adoración es algo tan importante, pues para eso fuimos creados, que el Señor no va a aceptar una adoración conforme Él no quiere que se le dé. Y la adoración se empezó a tergiversar, los rituales empezaban a hacerse de una manera sin fundamento, sino solamente de una manera externa. En Isaías 1, tú lo puedes leer y te vas a dar cuenta que el Señor les empieza a reclamar y les dice: yo no quiero tus sacrificios, yo no quiero tus lunas nuevas, yo no quiero esto. Y en el verso 16 del capítulo 1 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. ¿Aprendan a hacer el qué? El bien. Buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es decir, la adoración desde el Antiguo Testamento no solo se basaba en artefactos y utensilios y rituales, sino que tenían que venir acompañados también de una disposición en el corazón y una vida santa. Eso pasó en los tiempos de Isaías. Pero ¿qué pasa ahora en el Nuevo Testamento? Juan 4, y nos vamos a concentrar un poquito ahí. Juan 4, 20 al 23, al 24. Juan 4, 20, del 23 al 24. Es en el pasaje cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, que no es el de Jerusalén, y vosotros decís que es Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni donde, ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Repite conmigo: yo sé a quién adoro, porque la salvación viene de los judíos. 23, mas la hora viene, y ahora es, dice el Señor, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu en el 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La regla en el Antiguo Testamento comprendía rituales y artefactos externos, físicos de esta tierra. En el Nuevo Testamento viene Jesús y rompe con todo esto, porque lo anterior era sombra de lo que había de venir. O sea, Jesucristo era sombra. Y entonces por eso Jesús le responde a la samaritana y le dice: hey, mira, no te preocupes, ya quítate esa mentalidad. Para adorar al Señor no tienes que ir a este monte, tampoco tienes que ir a Jerusalén. Lo único que tienes que hacer es adorar al Padre en espíritu y verdad.
porque tales adoradores es necesario que le adoren al Padre. O sea, este principio no viene solo desde aquí, viene desde el principio del corazón, desde la creación, del corazón de Dios. Así es como nosotros tenemos que adorar al Padre. Y la pregunta de qué es adorar y cómo adorar es: ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? En el verso 24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es que adorar en espíritu se cancela toda esa parte externa, porque aquel de lo que hacían como sombra de lo que había de venir ya vino. Por tanto, todo eso queda cancelado y ahora nos resta adorar solamente en el espíritu. Todo eso se rompe cuando Jesucristo paga el precio por nosotros y viene el tiempo de la gracia. Eso es abolido. O sea, dice Jesús: mira, mujer, ya no necesitas ir aquí, ya no necesitas estar acá. Ahora lo que necesitas es solamente entregarle tu corazón al Señor. Si se supone que nosotros tenemos que adorar al Señor, entonces esa palabra espíritu con E minúscula se refiere al espíritu de nosotros. Porque nosotros somos los que adoramos al Padre. Entonces ya no se necesita un fingimiento como que de que estás adorando y le echas ganas. Ahora se necesita un corazón entregado al Señor, postrado, sabiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos entendiendo, mis queridos hermanos? Entonces, en ese sentido, cuando se habla del Señor y dice: me vas a adorar en el espíritu, se está refiriendo a esa actitud que la soberbia no existe. Te humillas, te postras en tu corazón primeramente, y ya después van a venir muchos actos físicos, como danzar, como postrarse, como brincar, como cerrar los ojos, como levantar las manos. Todo eso tiene que ser una consecuencia de lo que hay en tu corazón. Entonces, adorar en el espíritu no solamente va a involucrar todo esto, sino va a involucrar también tus emociones. O sea, en pocas palabras, adorar en el espíritu es hacer todo aquello que no se ve. Es hacer todo aquello que los demás no te van a ver hacer, que los demás no te conocen, sino que solamente te conoce el Padre, porque el Señor conoce. ¿Qué conoce? Conoce el corazón. Entonces esto es muy padre, porque no necesitas a aquel que venga y te aprueba y te diga: qué bonito adoras, cuando a lo mejor tu corazón está, pero si bien lejos del Señor. Está padre porque ahora lo único que necesitas hacer es entregarle tu corazón. Cuando yo voy de la casa al trabajo, que está bien cerquita, pero voy como a 3 cuadras, yo voy cantándole al Señor y entregándole mi corazón. Yo no tengo que venir hasta aquí para adorarle. Pero aunque la palabra dice que sí nos tenemos que congregar, por eso estamos aquí. ¿Qué es adorar al Señor en verdad? Porque dice en espíritu y en verdad. Adorar en verdad tiene que ver con el asunto de el entendimiento de la palabra de Dios en tu vida. O sea, que el Señor te ilumine alguna parte de su palabra. El pastor está predicando aquí y te ilumina, y tú le agarras la onda y dices: sí es cierto. Y entonces empiezas: Señor, yo te alabo, Padre, porque tú eres grande en misericordia. Señor, gracias porque perdonaste mi pecado. O sea, empieza a salir un fluir en tu corazón por parte de la palabra que te fue implantada en tu corazón. Adorar al Padre en espíritu y en verdad significa esto. Es un asunto que tú tienes que practicar. Es difícil pensar que alguien diga: yo adoro al Padre en espíritu y en verdad, y solamente viene a la iglesia, pero no se mete a leer más de la palabra. Es difícil concebirlo eso. Captarás una que otra cosa, pero cuando te metes a estudiar la palabra, empiezas a analizar la palabra, no importa que sea un versículo, no le hace, el Señor te va a iluminar en lo que tú estás leyendo, y vas a decir: Señor, te exalto por eso, porque es verdadero, tú eres la verdad. Jesús dice: yo soy el camino,
la palabra en Juan 1:1. Él es la palabra, el verbo. Salmo 103:3 son la personalidad de Dios. Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. A quien le perdonó iniquidades, por favor, levante su mano. El que sana todas sus dolencias. En el 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Él es el que te rescata del hoyo. ¿Qué significa rescatarte del hoyo? Hermano, cuando alguien entra en un hoyo es porque quiso. Cuando alguien se quedó en un hoyo, no es porque quiso y se metió en la zanja. No, andaba todo ciego y se metió. Se metió en ese lugar porque quiso. O sea, la regó y se metió, pecó de alguna u otra manera. O sea, el Señor te rescata del lugar, aunque tú y yo hayamos tenido que ver en ese asunto. ¿A poco no es digno de alabanza nuestro Señor? Verso 5. Verso 5 nos renueva. Dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como el águila. ¿No les ha pasado que salen de la casa todos con la cara de fuchi? Llegan a la iglesia, empiezan a alabar al Señor y cuando regresan, uy, ¿qué te hicieron? Te rejuvenece. Verso 6. Jehová es el que hace justicia, quien dice amén, y derecho a todos los que padecen violencia. Si te están haciendo daño, adora al Señor, porque Él es el que hace justicia aquí en la tierra. Nosotros no dependemos de las leyes humanas, dependemos del único. Verso 8. Él es misericordioso y clemente. ¿Cuántas veces nos ha perdonado, hermano? Es lento para la ira y grande en misericordia. El verso 9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Él es tardo para enojarse. No sé tú, pero bueno, yo sí me enojo. Verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temes. ¿Cuántos le temen en este lugar? ¿Quién dice amén? Y hasta la eternidad, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esta es la personalidad de Dios. Y el Señor dice que tenemos que reunirnos. Tenemos que reunirnos para adorar al Señor. Hay varios pasajes. El Salmo 22 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Los hermanos juntos en armonía. Salmo 111:1 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Qué buena onda que estoy al lado de los rectos. Pero algo pasó en tiempos pasados. Una de esas noches, hace 2 semanas, mi esposa y yo nos dormimos muy tarde, porque luego nos quedamos muy tarde a platicar. Y analizábamos la situación de la pandemia, del coronavirus y todo esto. Y encontramos una situación que no es buena. Encontramos una condición de la iglesia y del cristiano que no cumplía con el propósito de Dios. Fuimos llamados para adorarles. ¿Quién dice amén? Surgió una situación grave. Apenas estoy empezando a ver muchos que están regresando, pero sabes, la mayoría ya debería estar aquí. La mayoría debería estar en los 3 cultos del domingo, te debería estar lleno, con las distancias, con los protocolos de sanidad, por esto y por lo otro. Pero te voy a decir una cosa, hermano: tú no te tienes que detener por una pandemia. Tú no te tienes que detener porque alguien dice que tú no vas a adorar. Sabes, en Estados Unidos están teniendo broncas porque no los dejan adorar. En California específicamente. Ahora no pueden cantar válgame. Yo no sé tú, pero si a mí me dicen eso, yo voy a levantar más alto la voz.
Yo voy a alabar al Señor porque para eso fui llamado. Yo voy a adorar al Señor porque por eso fui llamado a esta creación. Vimos dos cosas y ya termino. Dos cosas. Y escúchenme los que están allá. Se generó un miedo infundado. Miedo. ¿Es real lo que está pasando? Sí, claro, es real. Pero tú no tienes que dejar de adorar. Punto número 2. Muchos cristianos entraron en la flojera. ¿En qué entraron? En la flojera. Les cayó de maravilla. ¿Cuáles son las razones de que aún no vengas a la iglesia a adorar al Señor con tus hermanos? Si es por salud, ok, tienes razones. Pero no vaya a ser que aún sigas en casa por las razones incorrectas. No vaya a ser que todavía sigas ahí. Es peligrosísimo que no cumplas el llamado para el cual fuiste traído a esta tierra. Es muy peligroso. La cosa está difícil, hermano. Nuestra nación está padeciendo pobreza, no hay crecimiento. La gente está muriendo porque no hay cuidados médicos correctos. Dice la palabra que si mi pueblo se humillare, ¿qué dice? Sobre el cual mi nombre es invocade, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. El Señor sanará tu tierra. El Señor sanará mi tierra. El Señor sanará nuestro país. El Señor sanará nuestra nación. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. ¿Sabes? No te pueden decir a ti deja de adorar cuando la cosa está difícil. Si tu marido se puso rudo, si tus hijos se pusieron difíciles, tú no puedes decir, ay no, ya me quedo. No, tú te tienes que levantar y tienes que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién dice amén?